Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de cotilleos, dramas y chismorreos del mundo del espectáculo. Hoy, como ya adelantamos, tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan y que, a pesar del tiempo, siguen generando oleadas de comentarios y especulaciones. Can Yaman. Sí, el mismísimo. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y del que hoy vamos a diseccionar una historia llena de misterio, la supuesta carta secreta que, según se dice, le rompió el corazón. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, permitidme recordaros algo muy importante. Si disfrutáis de este tipo de contenido, si sois fans de enteraros de los últimos chismes de vuestras celebridades favoritas, si os gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita os asegurará que no os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos y, además, nos daréis una enorme alegría y motivación para seguir trayéndoos más contenido como este. Así que no lo penséis más y uníos a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Y ahora sí, queridos míos, preparad vuestra bebida favorita, acomodaos en vuestro sillón más confortable y preparaos para un buen festín de cotilleos. Porque la historia que vamos a contar hoy es de esas que te dejan pensando, que te hacen dudar de todo lo que creías saber y que, sobre todo, te recuerdan que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Como bien sabéis, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, impulsado por su talento actoral, su innegable atractivo físico y, por supuesto, el carisma que irradia en cada una de sus apariciones públicas. Desde sus primeros papeles en telenovelas turcas hasta su consolidación como estrella internacional, Can Yaman ha sabido cautivar al público con su versatilidad y su profesionalismo. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas, la vida personal de Can Yaman ha estado constantemente bajo el microscopio de los medios de comunicación y de sus fans. Cada relación amorosa, cada rumor, cada declaración ha sido analizada al detalle, generando debates y controversias en las redes sociales y en los programas de televisión. Y en medio de todo este torbellino mediático, surge la historia de la supuesta carta secreta, un episodio enigmático que, según algunos, marcó un antes y un después en la vida del actor. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es esta carta que tanto revuelo ha causado? Para entenderlo bien, es necesario retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que surgió esta historia. Recordemos que en los años previos a su explosión mediática a nivel mundial, Can Yaman ya era una figura reconocida en Turquía, gracias a su participación en varias telenovelas de éxito. Durante este periodo, el actor mantuvo relaciones sentimentales que, como es natural, generaron un gran interés por parte del público y de la prensa. Hubo noviazgos que parecían de ensueño, otros que estuvieron envueltos en rumores de infidelidad y algunos que terminaron de forma abrupta y misteriosa. Pero la historia de la carta secreta no estaría directamente relacionada con ninguna de estas relaciones conocidas. Se trataría, según las fuentes, de un mensaje inesperado, un golpe bajo que el actor recibió en un momento crucial de su carrera y que lo afectó profundamente a nivel personal y profesional. La gran pregunta que todos nos hacemos es, por supuesto, ¿qué contenía exactamente esta carta? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la verdad es que nunca se ha revelado el contenido exacto. Todo lo que sabemos son especulaciones, rumores y testimonios indirectos que han ido surgiendo a lo largo de los años. Algunas fuentes cercanas al actor sugieren que la carta podría estar relacionada con un antiguo amor, un amor que no pudo ser y que dejó una profunda herida en el corazón de Can Yaman. Se dice que la carta contenía revelaciones dolorosas, confesiones inesperadas o incluso reproches del pasado que removieron viejas heridas y que le hicieron replantearse muchas cosas en su vida sentimental. Otros rumores apuntan a que la carta podría estar relacionada con un tema familiar, un secreto del pasado que salió a la luz y que impactó de lleno al actor. Se habla de conflictos familiares no resueltos, de secretos guardados durante años o incluso de revelaciones sobre su árbol genealógico que lo dejaron completamente descolocado. Incluso hay quienes sugieren que la carta podría estar relacionada con temas profesionales, con traiciones, envidias o con proyectos que no salieron como él esperaba. Se dice que la carta podría haber sido enviada por un antiguo socio, por un compañero de trabajo o incluso por un representante que lo traicionó y que lo dejó en una situación muy delicada. La verdad es que a falta de una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero lo que sí está claro es que esta carta tuvo un impacto significativo en Can Yaman. Se dice que después de recibirla, el actor se mostró más reservado,
más introspectivo y que incluso llegó a tomarse un tiempo alejado de las cámaras y de la vida pública. Algunos medios de comunicación informaron que el actor canceló compromisos profesionales, que se refugió en su familia y que se dedicó a reflexionar sobre su vida y sobre sus prioridades. Y es que imaginad por un momento lo que supone para una persona tan expuesta como Can Yaman recibir un mensaje que le remueve por dentro, que le hace cuestionarse sus decisiones y que le afecta a nivel emocional. Es una situación difícil de afrontar, especialmente cuando se tiene que lidiar con la presión mediática y con la mirada constante de los fans y de los detractores. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy sensible y emotiva, como él mismo ha reconocido en varias entrevistas. El actor ha hablado abiertamente sobre su vulnerabilidad, sobre sus miedos y sobre sus inseguridades. Por lo tanto, es fácil imaginar el impacto que una carta de este tipo pudo tener en su estado de ánimo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman demostró ser una persona fuerte y resiliente. A pesar del golpe que supuso la recepción de esta carta, el actor supo sobreponerse y seguir adelante con su carrera. Continuó trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y consolidándose como uno de los actores más importantes de su generación. Pero, ¿cómo afectó realmente esta carta a la vida de Can Yaman? Más allá del impacto emocional que pudo tener, ¿influyó en sus decisiones profesionales? ¿Cambió su forma de relacionarse con los demás? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos observar es que, después de este episodio, Can se mostró más selectivo con sus proyectos, más cuidadoso con su imagen pública y más reservado con su vida personal. Es como si la carta le hubiera servido como una especie de lección, como un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y de que a veces es necesario protegerse y preservar la intimidad. Y es que al final todos somos humanos y todos tenemos momentos de vulnerabilidad, incluso las estrellas de Hollywood. Además, este episodio de la carta secreta nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la fama y sobre el precio que tienen que pagar las celebridades por estar constantemente en el ojo del huracán. Es cierto que disfrutan de privilegios y de oportunidades que no están al alcance de todos, pero también es cierto que tienen que lidiar con una presión constante y con la invasión de su privacidad. En el caso de Can Yaman, la carta secreta es solo un ejemplo más de cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un tema de interés público y de cómo se ven expuestos a rumores, especulaciones y juicios de valor. Es una realidad que, aunque a veces nos resulte entretenida, no deja de ser injusta y cruel. Y es que al final, todos tenemos derecho a nuestra intimidad, a nuestros secretos y a nuestros momentos de vulnerabilidad. Y es importante recordar que detrás de la imagen pública de las celebridades, hay personas reales con sentimientos, emociones y experiencias que merecen ser respetadas. Volviendo al tema de Can Yaman, lo que queda claro es que la carta secreta fue un punto de inflexión en su vida. Un episodio que lo marcó profundamente y que lo llevó a replantearse muchas cosas. Pero también fue una prueba de su fortaleza y de su capacidad para superar los obstáculos. Y es que al final lo importante es aprender de las experiencias, sacar lo positivo de las situaciones difíciles y seguir adelante con la frente en alto. Y eso es precisamente lo que ha hecho Can Yaman, demostrando que es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es una persona resiliente, fuerte y con una gran capacidad para superar la adversidad. Su posterior incursión en proyectos internacionales, su trabajo filantrópico y su dedicación a causas sociales son un claro reflejo de su madurez y de su compromiso con el mundo que le rodea. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman en la pantalla, recordemos que detrás de esa sonrisa y de ese carisma se esconde una persona real, con sus propios problemas y sus propias luchas. Y que, como todos nosotros, merece ser respetado y valorado por lo que es, más allá de su imagen pública. En resumen, hoy hemos explorado la historia de la misteriosa carta que, según los rumores, le rompió el corazón a Can Yaman. Aunque el contenido exacto sigue siendo un secreto, hemos visto cómo este episodio afectó al actor y cómo supo sobreponerse a la adversidad. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de la fama y sobre la importancia de respetar la intimidad de las celebridades. Y eso es todo por hoy, queridos chismosos. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de los entresijos de la vida de Can Yaman. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, que siempre nos anima un montón a seguir creando contenido para vosotros. Me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis de esta historia? ¿Creéis que la carta realmente existió? ¿Qué pensáis que contenía?
¿Cómo creéis que ha afectado este episodio a la vida de Can Yaman? Dejad vuestras teorías en la sección de comentarios, que siempre me gusta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas tan jugosos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis con vuestros amigos y familiares. Ayudadnos a llegar a más gente y a seguir creciendo como comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, con las últimas noticias, cotilleos y dramas del mundo del espectáculo. No os lo podéis perder. Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y no olvidéis mantener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Adiós.